Buenas tardes, amigos. Que tengan una linda jornada y nos estamos introduciendo a la etapa del estudio bíblico del regreso de Israel a su tierra. Eh, Ahí recordemos un poquito lo que es la historia. Israel se dividió en dos secciones, lo que se conoce como las 10 tribus del norte y las 10 tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Bueno, en el año 722 a.C., ya lo hemos visto, las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria, había caído bajo el imperio asirio. Bueno, ellos tenían una característica en la forma en la cual invadían y en la cual repoblaban toda esa región. Sin embargo, pasaron varios años más hasta que en 586 aproximadamente es que cae Jerusalén. Había ya tenido 3 invasiones, ahí recordamos a Nabucodonosor haciéndose presente como rey de Babilonia, pero colocando así vasallos, es decir, reyes que le sirvieran, que le dieran el dinero que él necesitaba para seguir con sus campañas. Pero fue en el 586 donde él vino y destruyó la tierra, destruyó el templo, y eso es lo que conocemos entonces como la invasión babilónica. Y esto nos marca para lo que es la lectura bíblica algo trascendental, porque incluso podemos hacer una diferenciación entre los profetas post-exílicos. Por eso ahora en la lectura bíblica habrá notado que estamos leyendo el libro de Ageo, vamos a introducirnos en Zacarías y en Malaquías. Estos tres vienen a levantar la voz de Dios, pero luego del exilio. Todos los anteriores hablaban de arrepentimiento porque les va a caer la invasión, porque serán destruidos, tendrá un gran ejército del norte, de los caldeos. Bueno, pero ahora ya estamos en esta etapa en la cual el pueblo fue llevado cautivo. Estuvimos viendo Ezequiel, el libro de Ezequiel, donde el pueblo estaba ya en Babilonia, pero ahora con Esdras y con Ageo, que es lo que vamos a hablar hoy, entonces está de regreso Israel. Y cuando decimos que está de regreso es porque se cumplió la palabra del Señor. Entonces lo invito ahí a que busquemos en nuestras Biblias, Esdras capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Recordemos que los persas fueron los que destruyeron a el imperio babilónico. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y ahí, antes de continuar con el versículo 1, ¿cuál era la palabra de Jehová dada por el profeta Jeremías? Entonces, ahí hacemos un recuento, nos vamos años atrás en la historia, en el versículo 25, perdón, capítulo 25, versículo 12 del libro de Jeremías. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Esta palabra tiene cumplimiento en este tiempo histórico que nosotros estamos leyendo, porque al año siguiente de haber sucedido este juicio sobre Babilonia, entonces el rey Ciro emitió aquel decreto ya profetizado por Isaías también, respecto a que se le daría vía libre para el regreso a Jerusalén. Continuamos entonces con el versículo 1 de él. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y aquí es donde está el decreto de Ciro. Cuando uno lo lee así históricamente, que cuánta importancia, ¿no? Pues nosotros ahora lo podemos leer en la Biblia, en diferentes versiones, castellano, inglés, o tal vez otro idioma, pero esto que estamos leyendo ha trascendido los años, ha trascendido incluso persecuciones, y nosotros hoy tenemos la posibilidad de decir, de leer lo que dijo Ciro. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Se está diciendo sí, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esto es lo que promulgó el rey Ciro. En el libro de Isaías, nosotros hemos leído respecto a la profecía de Ciro, unos 200 años antes de que aconteciera lo que acabamos de leer, y habla mi siervo, Ciro, así lo dice el texto. Y ahí entendiendo que uno puede hacer especulaciones respecto a los reyes, Nabucodonosor, Ciro, pero lo que sí que podemos destacar sin temor a equivocarnos es que todas estas personas fueron de alguna manera sirvientes, facilitadores, de los cuales el Señor se valió para establecer algo a su pueblo, en este caso al pueblo de Israel. De Ciro se valió levantarlo como rey de un gran imperio persa, medo-persa, y a partir de sus palabras y por su escritura, dejar en libertad a que todos pudieran regresar. Muchos no regresaron. Por ejemplo, lo tenemos a Daniel, Daniel vivo para este tiempo, el profeta Daniel decidió no regresar, y así cuántos que no regresaron. Y era un viaje un poco complicado. Ahí, a ver si me permite, yo quería compartir acá, ¿sí? Para poder compartir un mapita que tenemos. Bueno, ahí lo tenemos. Hay algo que queremos mostrar aquí. Ahí se ve. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este mapa? El regreso desde Babilonia, ¿sí? Estamos en el 538 a.C., todo el regreso que debían hacer hasta volver a Jerusalén. Y acá en este cuadro nos muestra algunas características que a nosotros nos interesan, porque son 1500 kilómetros. Recuerde que el pueblo de Israel volvían de un exilio, es decir, no tenían movilidades, no es que volvían en caballos o en algún tipo de carro, ellos volvían a pie, ¿sí? Los que querían volver y tenían que saber cuáles eran las condiciones. 1500 kilómetros, un viaje de unos 4 meses, y la importancia de hacerlo en este momento, hacerlo en caravana. Recordemos que viajaban por el desierto y habían grandes peligros en el desierto, por eso no era que iban a viajar solos ni pocos. Por eso se nombra, unas 50.000 personas decidieron acatar esta, no fue una orden, sino que fue un permiso del rey Ciro de regresar a Jerusalén. Las condiciones del camino, como lo pueden leer ahí, no eran buenas. ¿Y por qué este camino? Porque uno puede decir, pero si habría un camino más corto acá, ¿no? Por Babilonia, dejando directo hacia Jerusalén. Bueno, pero esta es una zona desértica, no hay agua. Por eso es que van rodeando el río Éufrates, lo que se conoce como la media luna fértil, y lo hemos visto por ahí cuando estudiamos eh, el libro de Génesis, toda esta región, por la cual anduvo Abraham en su momento. Bueno, y llegaron a Jerusalén, ¿m?, en caravana, unas 50.000 personas. Ahí dejamos de compartir. Eh, Así, ¿sí?, tenemos el primer retorno en el 537. Ese es el primer retorno. También se entiende que hay 3 retornos del pueblo de Israel. 537, por ahí no lo quiero enredar en números, pero pasaron varios años, ¿sí? Fíjense, 537, y en el 458 vuelve el segundo remanente, ¿sí?, la segunda parte del pueblo que regresa a Jerusalén. Y aquí volvieron. Esta parte me interesa que quede claro, porque la manera en la cual se reconstruye la ciudad de Jerusalén y en la cual se reconstruye el templo. Y aquí hacemos un breve paréntesis como para salir un poco de lo histórico de Israel y poder ingresar en qué es lo que la palabra nos está diciendo
pasados los años, como podríamos decir, si me permite ahí las comillas, es como una actualización a nuestra vida. Nosotros no somos israelitas, muchos no conocemos Israel, pero sin embargo el Señor nos está hablando. Porque cuando se vuelve, no puede decir, volví al Señor porque me había apartado. Volví del Señor porque el Señor me había llevado a un tiempo en el cual me iba a purificar. ¿De qué manera se reconstruye? ¿De qué manera hay que volver a empezar? Es de adentro hacia afuera. Eso es lo que muestra el Señor a partir del libro de Esdras y luego de Nehemías. Lo primero que edificó del templo, sabíamos en ese momento cómo estaba el templo, fue el altar. Primero el altar para que estén los sacrificios al Señor, para que esté la ofrenda, para que se pueda pedir perdón y restablecer la relación con Dios. Eso fue lo primero que se edificó. Aquí son enviados justamente un gobernante, Zorobabel, que si se investigan las genealogías, aparece justamente aquí en el libro de Esdras, capítulo 2, vas a ver que es un descendiente del rey David, porque Dios no se olvidó que él había dicho que siempre habría un gobernante, un descendiente, ¿sí?, de la casa de David sobre el trono de Jerusalén. Así se mantuvo durante todo el tiempo y se da cumplimiento luego en la vida de Jesucristo. Pero aquí tenemos entonces en Esdras, ¿sí?, que quiénes son los que regresan. Para este momento que nosotros estamos leyendo, Esdras, el autor que se cree de este libro, no está presente. Los que regresan son Zorobabel, como dije recién, y Josué. ¿Sí? Josué o Jesúa, como lo nombra el libro de Esdras. ¿Sí? El libro de Esdras lo nombra como Jesúa, el libro de Zacarías lo nombra como Josué. Este era quien oficiaba como sumo sacerdote. Ellos estaban encargados de comandar el pueblo, es decir, liderar a todos aquellos 50.000 hombres aproximadamente que regresan de Babilonia, que tienen el permiso del rey Ciro para regresar a Jerusalén. Y empiezan a edificar la casa, empiezan a edificar el templo, empiezan a edificar porque de esa manera se hace. Y ahí cerrando el paréntesis, ¿qué es lo que decimos? Que la manera en la cual nosotros restablecemos nuestra relación con Dios es, primeramente, el altar. Primeramente es nuestra relación íntima con el Señor. Luego vendrán las demás cosas. Luego viene la adoración. Luego viene la edificación por la palabra, que lo vamos a ver en el libro de Esdras, capítulo 8. Y luego viene Nehemías, donde edifica los muros de la ciudad. Recuérdelo, dentro hacia afuera. Avancemos entonces aquí, capítulo 2, versículo 2 de Esdras. Y lo que decíamos hace momentos, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesús, Nehemías. Este Nehemías no es el Nehemías del profeta, el que escribe el libro de Nehemías. Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Ban, el número de los varones del pueblo de Israel. Y después ahí podemos leer en el capítulo 2 cómo Dios lo va mostrando quiénes son los que regresaron de acuerdo a las tribus, porque ese es el pueblo de Dios. Comienza la restauración del templo, comienza la restauración del altar. Veamos entonces capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Había algo que se había roto. ¿Por qué? Porque recordemos que la manera en la cual el pueblo israelita se podía relacionar con Dios era por medio de los sacrificios, por medio de los animales, que eran los sustitutos que reemplazaban a ellos mismos en la paga de los pecados. Pero si no estaba el templo, si no estaba el altar, si no se podía ofrecer un animal, entonces estaban enemistados con Dios. No podían tener relación con Dios porque no eran perdonados sus pecados. Esa era la problemática. Así que rápidamente
fueron a edificar este altar. Veamos entonces cómo lo dice versículo 8 al 13, capítulo 3. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Josadá, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas, 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Recordemos que ya estaba establecido en Levítico que quienes iban a oficiar en la casa de Jehová, es decir, en el templo, no era cualquiera, no era cualquier persona de diferentes tribus. Esto estaba establecido que debía ser de la tribu de Leví. Versículo 9. Jesús también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genat, sus hijos y sus hermanos levitas. Bueno, y así era como edificaba. Me gusta el versículo 11 porque dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Realmente estaban alegres, contentos, porque Dios les había permitido regresar luego de 70 años de cautiverio. Muchos habían escuchado de Jerusalén y muchos otros habían sido exiliados y ahora tenían la posibilidad de regresar. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, mientras echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera. ¿Cuál es la casa primera? La que había edificado Salomón, con toda la majestuosidad, el oro, la plata. Eso es lo que habían visto del templo de Dios. Estos ancianos se echaron a llorar sobre esta casa. Lloraban en alta voz, y otros tantos daban gritos de alegría. Y había tal confusión, versículo 13, permítame parafrasearlo, que se mezclaba el clamor de los que lloraban porque habían visto el gran templo de Salomón y ahora veían esta reconstrucción. ¿Sí? Ya no había el esplendor y el oro que hacía brillar el templo, y habían otros que estaban muy alegres y por eso se mezclaban las voces de alegría con las de llanto, muy alegres porque estaban levantando la casa de Dios. Pero de aquí comienzan los problemas. Y ahí nos vamos al capítulo 4. Porque, como en toda situación y a lo largo de la historia, Judá, Israel, tenía enemigos. Bueno, así que los venidos de la, veámoslo, capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, recuerdan que eran las dos tribus del sur, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel y Jesús, los demás jefes de las casas paternas de Israel, dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Porque era que no querían y le venían a ofrecer ayuda. Hay un problema acá que tiene que ver la manera en la cual Asiria, años antes de Babilonia, había superpoblado toda la región del norte de Israel y había traído pobladores de diferentes partes del mundo. Los había mezclado. Esa era la manera en la cual eh, ellos buscaban que no se rebelara. Entonces, no había eh, como nativos de esa tierra, porque era una mezcla de culturas, una mezcla de religiones. Bueno, y es entonces que tenían en su pensamiento una mezcla de religiones de sus padres, ahora vienen a ofrecer ayuda y dicen, nosotros vamos a edificar también la casa a Dios. Claramente lo tenían, pero Babel y Jesús dijeron, no, absteneos, nosotros solo vamos a reconstruir
nuestra casa. Versículo 3 dice, Zorobabel, ¿sí? No nos conviene edificar, como lo leímos recién. Y entonces, versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificara. Entonces hicieron más, sobornaron a los consejeros para que sus propósitos no prosperaran. Así todo el tiempo del rey Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Todo este tiempo estuvo la opresión, pero esa opresión fue ganando terreno. Y esto es lo que trata el capítulo 4 que estuvimos leyendo en el día de hoy. Esdras, entonces, muestra cómo cómo fueron desarrollados los acontecimientos. Enviaron una carta, estos opositores, a que se reconstruyera el templo, que se reconstruyera el altar. Entonces enviaron una carta, ya no al rey Ciro, Ciro había fallecido, sino al rey Artajerjes, y le escriben, y esta sección que leemos desde el versículo 12 hasta el versículo 22, es una carta. Ahí otra vez aparece esta importancia de la arqueología, porque usted seguramente habrá escuchado que la Biblia está escrita en tres idiomas, en el hebreo, en el griego y en el arameo. Esta sección del versículo 12 al versículo 22 es justamente una de ellas en las cuales está escrita en arameo, porque era el idioma oficial. Así fue escrito y le empezaron a decir. Y ustedes pueden leer la carta, fíjense la importancia que tiene la palabra de Dios que nos permite leer esta carta. Y en esta carta entonces les dice, estos judíos están aglutinando ahí, quieren ellos formar un nuevo reino porque se quieren rebelar. Quieren otra vez levantar un rey, quieren levantar un templo, porque ellos quieren rebelarse contra el rey Artajerjes en este momento. Bueno, así que el rey Artajerjes, como no tenía mucha idea de Ciro, siervo de Jehová, entonces hizo oído y le dijo, bueno, suspendamos entonces la reconstrucción, paremos la obra, porque les creyó justamente a la mentira que ellos estaban diciendo. Y ahí empieza lo que nosotros, ahora vamos a leer, versículos 23-24, porque Dios no se detiene ante esto. Y esto debemos tener presente, que cuando ocurre eh, un parate, ¿sí?, en la obra del Señor, entonces Dios envía su palabra profética. Quizá lo vamos a hacer. Pero antes de ello, leamos el versículo 23 y 24 del capítulo 4 de esta. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúl y de Simsai, secretario de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, es decir, la leyeron aquellos que se oponían a la reconstrucción, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Pasaron unos años, pero entonces leamos cómo sigue el capítulo 5. Profetizaron. Dios levantó hombres que declaraban su palabra. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y es importante a quién se da la palabra. Eso muchas veces nosotros particularmente, me lo permite decir, he cometido muchas veces el error de creer que la palabra está para todo el mundo. Pero no, acá le está diciendo, le está dando a su pueblo, especial a lo que están edificando. Entonces, la palabra profética de Dios está siempre, permanece, la palabra más segura es la Biblia, bueno, es dada con un fin especial. Aquí es enviada hacia los judíos que están en Jerusalén. Ageo y Zacarías. Entonces ahí nos movemos ahora y nos vamos al profeta Ageo. En su Biblia, ahí avanza, pasa, ¿sí?, deja Esdras, Nehemías,
pasa por los libros proféticos, pasa también por los profetas, lo que se conocen como los profetas mayores, y llegamos prácticamente casi al fin del Antiguo Testamento. Antes de Zacarías aparece el profeta Ageo, con 2 capítulos más escritos. Un corto ministerio. Ageo tuvo una palabra muy concisa, porque debe haber profetizado, se cree, unos 4 meses. No fue profetas que se desarrollaron a través de los años con diferentes reinados, como Jeremías, como Isaías, ¿no? Fueron 4 meses. Simplemente lo levantó Dios para que su pueblo se reactivara. Y asimismo Zacarías, que es el que vamos a leer próximamente. Ageo. Ageo, entonces, retomamos lo que habíamos dicho al inicio de este encuentro. Una división que se pueden hacer con los profetas es los profetas post-exílicos, que son 3. Y todos los anteriores son antes del exilio, y acá tenemos los que van a profetizar luego de haber regresado de Babilonia. Ageo, Zacarías, Malaquías, los últimos 3 del Antiguo Testamento. Este Ageo entonces en el año 520 es que profetiza, unos 4 meses, como dijimos recién, y cuando leemos entonces el libro de Ageo, que estuvimos estudiando justamente en esta semana, una forma de interpretarlo, de entenderlo, es dividirlo en 3 secciones. La primera de ellas, ¿qué es lo que recrimina Dios a su pueblo? El capítulo 1, versículo 1 al versículo 15 del libro de Ageo, hay un desinterés del pueblo. Al pueblo no le interesaba reconstruir el templo. Y eso es con lo que muchas veces luchamos. Sabemos que estamos mal ante el Señor, pero no tenemos interés, como que no nos importa mucho, como que dentro de las prioridades no ocupa el primer lugar la, el restablecimiento de la relación con Dios. No queremos realmente ser un altar de la boca para adentro, sino tal vez lo decimos solo de la boca para afuera. Bueno, entonces hay un versículo que es el versículo 4, que podemos leer de Ageo, capítulo 1, versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hay una recriminación del Señor ante este desinterés, porque el pueblo empezó a reconstruir sus casas, trajo las maderas, todo aquello que el rey Ciro le había permitido traer, todo lo que encontraron en el camino que les servía, y empezaron a buscar en los alrededores, seguramente, de Jerusalén, y se dieron cuenta que podían reconstruir su casa. Entonces, en eso se preocuparon, pero se olvidaron de reconstruir la casa de Dios. Y ahí tenemos una gran enseñanza para nosotros, porque nosotros somos llamados a que la casa de Dios esté en nosotros, ¿sí? Jesucristo dijo que Él vendría a ser morada en nosotros, vendría a ser tabernáculo en nosotros. Sin embargo, muchas veces es como que nuestro ser se dividiera en 2 partes. Una es donde el Señor mora, que debería ser la casa completa. Pero hay otra parte que es donde moramos nosotros, donde la manejamos y administramos nosotros. La idea es que con el tiempo esos espacios que administramos nosotros váyanse cediendo al Señor hasta que terminen de desaparecer. Pero bueno, lo que está mostrando es que el pueblo lo que hacía era edificar sus propias vidas, ¿sí? Y ahí está cuando uno busca, en los años que tenga aquí en la tierra, buscar sus anhelos personales, buscar sus deseos, y entonces eso sea prioridad, y creer, alguna doctrina que por ahí se enseña, creer que Dios entonces actúa para que sean cumplidos nuestros anhelos, nuestros deseos, que son totalmente terrenales, y nada de celestial, cuando Él nos enseña a que procuremos las cosas celestiales. Eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso la recriminación a este desinterés, dejen de edificar sus casas artesonadas y no se olviden que los envié al decreto de Ciro, era para que edificaran la casa de Jehová. El primero entonces de los problemas fue el desinterés. Otro de los problemas fue el desaliento. Aquí nos vamos al capítulo 2 y lo podemos nombrar del versículo 1 al versículo 9.
el desaliento. ¿Qué pasó con Zorobabel y con eh, Josué? Ante tal situación que tenía el pueblo, es como que se empezaron a enfriar. Que uno podría decir, le pasó lo que a muchos nos ocurre. A cualquiera de nosotros nos puede suceder que nos enfriamos en el camino del Señor, en la obra del Señor. Por eso versículo 4 del capítulo 2, Dios le levanta, lo levanta a Zorobabel y le dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, y no temáis. Lo que le está diciendo, de la misma manera que el Espíritu de Dios estuvo con ustedes al haber salido de Egipto y los guió y los llevó a la tierra prometida, ese mismo Espíritu está hoy para reedificar el templo. Así es como se venció el desaliento. Fíjense, entonces uno puede pensar, ¿cómo venció el desaliento? Porque creo que eh, en algún momento de la vida, la gran mayoría de nosotros va a vivir, ya sea en el desinterés, es como que me olvido de la prioridad de edificar la casa de Dios y como que empiezo a edificar mi vida, porque donde yo me separo del Señor, entonces mis pensamientos se empiezan a acomodar a los pensamientos del mundo, donde me llaman a edificar mi propia casa, la casa artesonada, como lo dice acá. Bueno, pero es la palabra de Dios la que modifica, la que cambia. El desaliento, una vez que estaban desanimados, estos gobernantes, justamente, y Zorobabel, y Jesús y Josué estaban desanimados, ¿qué quedaría para el resto del pueblo? Pero ¿cómo se vence el desaliento? Es decir, ¿cómo cobra ánimo una persona cuando dice como que no tengo fuerzas, no tengo ganas? Otra vez es a partir de la palabra de Dios, que es justamente lo que estamos haciendo en estos estudios, en estos encuentros, en este programa de la lectura bíblica, leamos la Biblia juntos. ¿Por qué? Porque es lo que produce el cambio. No lo produce un consejo, no lo produce una terapia, lo produce la palabra de Dios. Eso justamente. Y tres, habíamos dicho, reitero, si interés la primera, desaliento, y vamos con la tercera, insatisfacción. Capítulo 2 versículos 10 al 23. Ahí otra vez hay una recriminación del Señor respecto a mantenerse santos, mantener la santidad y alejarse del pecado, de la inmundicia. Y vienen las promesas del Señor. ¿Sí? Usted ahí lo leerá, si lo tiene en la versión Reina Valera. Antes del capítulo 15 hay un título que le ponen, ¿sí? Y quienes diseñaron la versión. Bueno, pero les dice, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Bueno, y ahí viene una recriminación de todo aquello que sufrió el pueblo. Sin embargo, Dios lo levantó. Y termina muy interesante el capítulo 2 versículo 23, terminando también el libro del profeta Geo. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Bien, eh, el anillo, ¿sí? Ahí que se lo dejo para investigar, pero la importancia que tenía el anillo, que recordemos algo, simplemente cuando se enviaba un documento, un sello, entonces era colocar el anillo para que, grabado el anillo, nadie lo pudiera abrir. Y además edificaba a quien le pertenecía. Si era el anillo del rey, entonces tomaba autoridad. Bueno, justamente le dice a Zorobabel que pondré como anillo este. No dice que le va a dar un anillo, sino que Zorobabel justamente
es como anillo, dice Jehová de los ejércitos. Y así entonces, habiendo dado esta palabra, ¿sí? La llegaremos luego al profeta, al profeta Zacarías, regresamos entonces al capítulo 5 del libro de Esdras. Habiéndose levantado Ageo y Zacarías, leemos el versículo 2, que dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúas, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Sí? Qué hermoso cómo va eh, desarrollándose este libro. En aquel tiempo vino a ellos Sanai, gobernador del otro lado del río, y Setar, Boznai y sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ¿Sí? Si ellos habían recibido una orden del rey Artajerjes impidiéndole que siguieran la obra. Entonces, preguntaron, y aquí vino la intimidación, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Lo que uno conoce como una persecución. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Para este momento, Artajerjes había cesado en el gobierno y había aparecido el rey Darío, que, recordemos, no es el mismo Darío que aparece en el libro de Daniel. Este Darío es el más conocido, si uno lo busca en la historia, Darío I, Darío I, es este Darío al que siempre se hace referencia, y probablemente el Darío del libro de Daniel haya sido un gobernante del rey Ciro, que era el rey de Persia. Pero este es el Darío más famoso históricamente. Y entonces le enviaron una carta al rey Darío, y esto es lo que ahí va a quedarnos como tarea que podemos leer en el capítulo 5. Esta carta que fue enviada al rey Darío, otra vez aparece esta, esta escritura en el idioma arameo, es la que le permite continuar con la obra. Y a cambio del gobierno, había un rey ahora, el rey Darío, que dijo, bueno, vamos a buscar si es cierto lo que dicen estos, que había un decreto del rey Ciro anterior a mi gobierno que les había permitido. Veamos si es cierto lo que dicen estos judíos. Les dejo ahí para leer el capítulo 5, a ver qué fue lo que encontraron, qué fue lo que encontró Darío. Muy bien, continuaremos próximamente entonces eh, con el libro de Esdras y también con el libro de Zacarías, que es en el momento en el cual aparece, ¿sí? Para impactar a este pueblo que se había detenido en la obra, que recordemos, de adentro hacia afuera. Un placer entonces, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús.